La noche siempre ha sido el escenario de las historias más inquietantes. Entre sus sombras se esconden figuras y leyendas que trascienden el tiempo y el lugar, recordándonos que el misterio siempre está más cerca de lo que pensamos. Hoy hablaremos de una de las procesiones espectrales más aterradoras que se conocen, la Santa Compaña. Esta antigua leyenda tiene su origen en Galicia, al noroeste de España, donde se dice que una procesión de almas en pena vaga por caminos solitarios durante la noche. Lideradas por un vivo, estas almas recorren los pueblos portando velas y rezos, anunciando la muerte o trayendo consigo advertencias imposibles de ignorar. Pero la Santa Compaña no es un fenómeno exclusivo de Galicia. Historias similares se cuentan en diferentes rincones del mundo, desde América Latina hasta Europa del Este. En cada lugar, estas procesiones toman formas diferentes, pero comparten un mismo propósito: acercarnos al umbral de lo desconocido. En este video, exploraremos 3 encuentros reales con la Santa Compaña. Relatos que no solo desafían la lógica, sino que nos hacen cuestionar si lo que conocemos como realidad es todo lo que hay. ¿Te atreves a escucharlas? Si es así, prepárate, porque estas historias no solo desafían la lógica, también pueden perseguirte en tus sueños. Después de escucharlas, la próxima vez que camines en la oscuridad, quizá mires hacia atrás más de una vez. Amigos de Historias del Lado Oculto, hoy empezaremos este programa con una historia enviada por Héctor, un oyente de Venezuela. Héctor nos escribió para contarnos lo que vivió su primo Miguel, una experiencia que no solo lo marcó a él, sino que dejó una herida en toda su familia. Es una advertencia sobre el peso de lo desconocido y las consecuencias de ignorarlo. Miguel era un hombre joven, trabajador, que vivía en los llanos venezolanos, cerca de San Fernando de Apure. Nunca creyó en las historias de ánimas o espectros que su abuela solía contar. Decía que eran cuentos para asustar a los niños. Pero aquella noche, Miguel descubrió que hay cosas que ni la lógica puede explicar. Todo comenzó durante la temporada de lluvias. Miguel había ido a una reunión con unos amigos en una finca cercana. Era una noche oscura, fría, con la lluvia cayendo en finas cortinas que hacían que el camino fuera difícil de recorrer. A pesar de las condiciones, decidió regresar caminando a casa. Había tomado un par de tragos, pero no estaba borracho. El camino era un lodazal. Solo llevaba una linterna que parpadeaba constantemente. A medida que avanzaba, escuchó algo que lo hizo detenerse. Un murmullo como rezos. Era un sonido extraño, suave al principio, pero se hacía más fuerte con cada paso. Pensó que quizá eran vecinos rezando en algún rancho cercano. Sin embargo, al mirar hacia el camino lo vio. Héctor cuenta que Miguel describió una fila de figuras envueltas en sudarios blancos que caminaban en silencio, portando velas. La luz de las velas no era normal. Era fría, espectral, y apenas iluminaba las manos que las sostenían. En el centro de la procesión, una figura más alta llevaba una cruz, y detrás de él, una sucesión interminable de sombras. Miguel, incrédulo como siempre, pensó que alguien le estaba jugando una broma. Intentó seguir caminando, pero sintió que su cuerpo se volvía pesado. Las piernas no le respondían. Las figuras avanzaban lentamente hacia él, y aunque no se movían con agresividad, su presencia era abrumadora. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó su voz entrecortada. Nadie respondió. En cambio, las figuras se detuvieron. Héctor recuerda que Miguel describió aquel momento como si el mundo entero se congelara. No había más sonido, ni viento, ni lluvia. Solo el silencio y esas almas que lo miraban. De repente, sintió que algo lo empujaba a arrodillarse. No supo cómo, pero allí estaba, en el barro, mirando fijamente al portador de la cruz.
La figura levantó su mano y Miguel juró que sintió cómo toda la fuerza de su cuerpo comenzaba a drenarse. De alguna manera logró incorporarse. Corrió, tropezando y cayendo varias veces hasta llegar a casa. Cuando cruzó la puerta, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerse. Su abuela, al verlo, dejó caer el rosario que tenía en las manos. «¿Qué hiciste?», le preguntó con el rostro pálido. Miguel no sabía qué decir. Esa noche intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía las figuras. Sentía el peso en sus hombros, como si alguien estuviera detrás de él, respirando en su nuca. A la mañana siguiente, su abuela lo encontró sentado en la mesa. No había pegado ojo en toda la noche. Estaba pálido y decía que aún podía oler la cera quemada de las velas. Héctor cuenta que, con el paso de los días, Miguel comenzó a deteriorarse. Perdió peso rápidamente, su piel se volvió ceniza y sus ojos se hundieron en sus cuencas. Aunque comía, decía que nada le quitaba el frío que sentía en los huesos. «No se va», le dijo a Héctor una noche mientras miraba por la ventana. «¿Qué no se va?», preguntó Héctor, alarmado. «Ellos. Puedo sentirlos. Están esperando». La familia intentó ayudarlo. Lo llevaron al médico, pero no encontraron nada físico que explicara su estado. Alguien sugirió que trajeran a un curandero. Al entrar en la casa, salió casi de inmediato. «Está marcado», dijo. La procesión lo eligió. Miguel cada vez hablaba menos. Se sentaba frente a la ventana mirando hacia el camino, como esperando que las figuras volvieran. Una noche, Héctor lo encontró sentado en su cama sosteniendo una vela. Su voz era débil, casi un susurro. «Les dije que no me llevaran, pero creo que ya no importa». 2 días después Miguel murió. Su cuerpo no mostraba señales de enfermedad, pero parecía vacío, como si algo lo hubiera consumido desde adentro. Héctor concluye su relato diciendo que nadie volvió a hablar del tema en su familia, pero él sabe que lo que ocurrió fue real. Cuando pasa por el camino donde Miguel vio la procesión, acelera el paso. Dice que aún en noches sin luna puede escuchar rezos en la distancia. Al leer y escuchar esta historia, no puedo evitar pensar en las similitudes con la leyenda de la Santa Compaña en Galicia, España. Allí también se habla de procesiones de almas en pena que vagan por los caminos oscuros, llevando advertencias de muerte o buscando redención. Lo curioso es cómo estos relatos, aunque separados por continentes y culturas, comparten detalles inquietantes. Las figuras envueltas en sudarios, el olor a cera quemada y la sensación de un peso invisible que marca a quienes se cruzan en su camino. Pero no todas las historias terminan así. En nuestra próxima historia, el protagonista logró escapar gracias a que conocía exactamente qué debía hacer cuando escuchó los rezos y vio la procesión acercarse. ¿Qué hizo? ¿Cómo logró salvarse? Prepárense, porque este relato no solo es fascinante, sino que también podría ser la clave para entender cómo protegernos de estas almas errantes. La siguiente historia nos llega desde Colombia, enviada por Juan, quien nos cuenta lo que vivió su tío Luis hace algunos años en una finca remota del departamento de Boyacá. Según Juan, lo que pasó esa noche cambió la vida de su tío para siempre, y es algo que todavía se recuerda con escalofríos en su familia. Luis era un hombre tranquilo, dedicado al trabajo en el campo, acostumbrado a recorrer largas distancias a pie para visitar a sus vecinos o supervisar sus tierras. Conocía bien los caminos solitarios y no le temía a la oscuridad. Pero lo que vivió esa noche le enseñó que hay cosas que, aunque no puedas explicar, no deberías ignorar. Esa noche,
Luis regresaba de una finca vecina donde había pasado la tarde ayudando con el arreglo de una cerca. Había oscurecido antes de lo esperado y el único sonido que lo acompañaba en su trayecto de regreso era el crujir de las hojas secas bajo sus botas. La luna estaba alta, pero gruesas nubes la ocultaban de vez en cuando, dejando el camino en una penumbra inquietante. Luis no era un hombre supersticioso, pero había escuchado muchas historias en el pueblo sobre las ánimas benditas. Según contaban los más ancianos, en ciertas noches, las almas de los que no han encontrado paz vagan por los caminos rurales, buscando redención o compañía. Luis nunca les prestó mucha atención a esos cuentos, hasta que escuchó algo. Era un sonido bajo, como un murmullo rítmico. Al principio pensó que eran los árboles movidos por el viento, pero no había viento. Se detuvo y aguzó el oído. Entonces lo entendió. Eran rezos, voces bajas y acompasadas que parecían venir de algún punto delante de él. Avanzó con cautela, pensando que quizás era algún vecino rezando por un difunto. Pero a medida que caminaba, el sonido se hizo más claro. Era un rezo colectivo, y aunque no entendía las palabras, había algo en el tono que lo inquietaba profundamente. Cuando dobló una curva en el camino, lo vio. Frente a él, avanzando lentamente por el sendero, había una fila de figuras envueltas en sudarios blancos. Sostenían velas en sus manos, pero la luz que emitían no era cálida. Era fría, como un resplandor fantasmal que parecía flotar en lugar de iluminar. Luis sintió un escalofrío que lo paralizó. Las figuras caminaban en completo silencio, salvo por los rezos que parecían salir de ningún lado, resonando en el aire. Entonces, al final de la procesión, vio algo que lo hizo contener la respiración. Había una figura más alta que las demás, que llevaba una cruz de madera. Su rostro estaba oculto bajo una capucha oscura, pero su presencia era abrumadora, casi opresiva. Luis quiso retroceder, pero sintió que sus piernas no le respondían, como si el suelo mismo lo retuviera. Recordó las historias que su madre solía contarle cuando era niño. Historias sobre cómo actuar si te encontrabas con las ánimas. No mires directamente, no hables y nunca te cruces en su camino. Luis cerró los ojos, tratando de controlar el miedo que lo invadía. Pero entonces algo cambió. Sintió un frío intenso que lo rodeaba, como si la temperatura hubiera caído de repente. Cuando abrió los ojos ligeramente, vio que una de las figuras había detenido su marcha. Estaba de pie, inmóvil, mirando hacia él. Aunque no podía distinguir su rostro, sintió una presencia sofocante, como si lo estuvieran juzgando. Luis supo que debía actuar rápido. Recordando las advertencias de su madre, buscó entre sus bolsillos algo que siempre llevaba consigo: un rosario bendito. Con manos temblorosas, lo sacó y lo sostuvo frente a él. Comenzó a rezar en voz baja, repitiendo cada palabra con desesperación. Las figuras no se movían, pero el aire a su alrededor parecía más pesado, casi imposible de respirar. Entonces, algo extraño ocurrió. Las velas en las manos de las figuras comenzaron a parpadear, como si el rezo estuviera afectándolas de alguna manera. El líder de la procesión levantó lentamente la cruz que llevaba, señalando hacia Luis. Pero en ese momento, el frío que lo rodeaba comenzó a disiparse, como si una barrera invisible lo protegiera. Las figuras reanudaron su marcha, pasando por el camino sin detenerse más. Luis permaneció inmóvil hasta que los rezos se desvanecieron en la distancia. Cuando todo quedó en silencio, cayó de rodillas, temblando, con el rosario aún apretado entre sus manos. Al día siguiente, cuando contó lo ocurrido, los ancianos del pueblo le dijeron que había tenido suerte. Si no hubiera llevado el rosario o no hubiera sabido rezar, las ánimas podrían haberlo marcado como uno de ellos. Desde entonces, Luis nunca volvió a caminar de noche y siempre llevó consigo el rosario bendito, convencido de que le había salvado la vida.
Un relato inquietante que nos recuerda que, a veces, el conocimiento y la fe pueden ser tus únicas armas frente a lo desconocido. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentarlo, para que no te pierdas nuestros próximos relatos. Activa la campanita para que te lleguen notificaciones de nuevos videos. Además, queremos escuchar tus experiencias. Si tienes una historia misteriosa o aterradora que quieras compartir, envíala a nuestro correo. Tal vez sea la próxima en formar parte de este espacio dedicado a lo inexplicable. Y ahora, prepárate, porque nuestra siguiente historia nos llevará a un encuentro donde las cosas no terminaron tan bien. La historia que les contaré ahora ocurrió en Galicia, en uno de los tramos más antiguos y misteriosos del Camino de Santiago. Nos la envió Laura, quien quiere compartir lo que le ocurrió a su hermano Javier una noche en la que la leyenda de la Santa Compaña dejó de ser un simple mito para convertirse en una realidad aterradora. Javier era un hombre práctico, de esos que no creen en historias de fantasmas. Aunque había escuchado desde niño las advertencias de sus abuelos sobre la Santa Compaña, las tomaba como cuentos para asustar a los crédulos. Sin embargo, siempre fue curioso, y cuando decidió recorrer el Camino de Santiago en solitario, llevó consigo una lista con las supuestas maneras de protegerse si alguna vez se encontraba con las ánimas. Todo ocurrió una noche de finales de octubre. Javier había planeado descansar en un pequeño pueblo cercano a las Rías Baixas, pero subestimó la distancia y se vio obligado a continuar su camino después del anochecer. La niebla era tan espesa que apenas podía ver el sendero, y el único sonido era el crujir de las hojas bajo sus botas. Entonces lo escuchó. Primero fue un murmullo, apenas audible, como si el viento susurrara palabras antiguas. Luego el sonido se hizo más claro. Eran rezos, acompasados y monótonos, que parecían venir de algún punto adelante. Javier se detuvo en seco. Sintió un escalofrío recorriéndole la espalda mientras el aire a su alrededor se volvía frío, denso. Miró hacia el camino y entonces los vio. Una fila de figuras encapuchadas emergió de la niebla, avanzando lentamente. Portaban velas que proyectaban una luz pálida y antinatural, y sus sudarios blancos se movían como si el aire mismo las empujara. En el centro, una figura más alta llevaba una gran cruz de madera, y detrás de ella las ánimas marchaban en completo silencio, salvo por los rezos que llenaban el aire. El corazón de Javier latía con fuerza, pero recordó las instrucciones. Sabía lo que debía hacer. Primero, sacó un pequeño saquito de sal que había llevado en su mochila. Con manos temblorosas, dibujó un círculo en el suelo y se metió dentro. Luego se tumbó boca abajo, apretando contra su pecho un crucifijo que colgaba de su cuello mientras rezaba un Padre Nuestro en voz baja. La procesión se acercaba lentamente y el olor a cera quemada lo envolvía. Las figuras llegaron al lugar donde estaba escondido. Por un momento, Javier pensó que todo iba a salir bien, que las ánimas pasarían de largo, pero entonces cometió el error que sellaría su destino. Una de las figuras, la que portaba la cruz, se detuvo justo frente a él y habló con una voz grave y antigua. ¡Crusteño! Crusteño, dijo, extendiéndole la cruz hacia él. Era la prueba definitiva. Según la leyenda, debía responder Crusteño y abrir los brazos en forma de cruz sin abandonar el círculo. Pero Javier, dominado por el miedo, lo olvidó. En su lugar, intentó salir corriendo. El momento en que cruzó los límites del círculo de sal fue como si el aire lo golpeara con una fuerza invisible.
Un dolor agudo recorrió su cuerpo y cayó de rodillas mientras la figura encapuchada lo señalaba con la cruz. Las velas de las ánimas brillaron intensamente y los rezos se transformaron en un canto gutural que llenó la noche. Intentó levantarse, pero sus piernas no le respondían. Las figuras lo rodearon y el frío se volvió insoportable. Javier sintió como si algo estuviera drenando su energía, robándole la vida misma. En un último intento de salvarse, miró hacia un cruceiro que estaba a unos metros de distancia. Los cruceiros, esas cruces de piedra que se encuentran en los caminos gallegos, eran conocidos como lugares de protección espiritual. Si lograba llegar a él, podría estar a salvo. Con un esfuerzo sobrehumano, se levantó y corrió hacia el cruceiro. Pero la procesión no lo dejó escapar. Cada paso se sentía como si estuviera arrastrando un peso enorme. Cuando finalmente llegó al pie del cruceiro, apenas podía respirar. Extendió las manos hacia la base de la cruz de piedra, pero antes de que pudiera tocarla, una mano fría y huesuda lo agarró por el hombro. Javier gritó, pero el sonido se perdió en el canto de las ánimas. Su cuerpo cayó al suelo, inmóvil, mientras la procesión continuaba su marcha. A la mañana siguiente, otros peregrinos encontraron su cuerpo al pie del cruceiro. Estaba arrodillado, con las manos extendidas hacia la cruz, pero sus ojos estaban completamente blancos, como si hubiera visto algo que no pertenecía a este mundo. En la base del cruceiro encontraron restos de sal esparcida, un crucifijo roto y una vela apagada con marcas de cera fresca. Desde ese día, los peregrinos que recorren ese tramo del Camino de Santiago evitan caminar de noche, especialmente en fechas cercanas a Todos los Santos. Dicen que si escuchas rezos en la oscuridad o sientes el olor a cera quemada, no mires, no hables y nunca rompas el círculo, porque si lo haces, podrías acabar como Javier, atrapado en la marcha eterna de la Santa Compaña. Dicen que hay misterios que caminan junto a nosotros, esperando el momento perfecto para revelarse. La Santa Compaña es solo una de las muchas manifestaciones de lo inexplicable que la gente asegura haber presenciado. Pero hay encuentros que no siguen procesiones ni anuncian muerte. Encuentros con algo o alguien que desafía nuestra idea de lo humano. Relatos donde lo extraño se disfraza de lo cotidiano, pero deja huellas imposibles de ignorar. ¿Qué harías si te cruzaras con alguien que no pertenece a este mundo? Tal vez ya lo hayas hecho sin darte cuenta. El misterio no termina aquí. Hay más que descubrir y mucho por contar.